Buenas, buenas. Hola, profe. ¿Cómo estás? ¿Cómo? ¿Aló? Hola, profe. ¿Cómo está, mister? Buenos días. Bueno, un problemilla técnico, pero ya. Yo tengo un problema técnico ¿Y qué? y global también. El internet está muy malo. Tómame con calma, chinos. Su cuaderno, un temita que se llama número de oxidación, por favor. Voy. ¿Sacamos cuaderno? Sí, saquen el cuaderno, por favor. No, voy. Mitad de oxidación. Un segundo, profe. ¿Cómo es el título? Estado de oxidación. Ay, carajo, Espere. tengo un problemita acá. Hola, Nicolás, ¿por qué no vino ayer a clase? Porque yo, o sea, profe, es que yo tengo yo tenía los códigos del anterior, o sea, es que mandaron dos comunicados, este y Ajá, otro, y yo me metí al otro, no me metía, ni siquiera sí. existía la clase. Ah, ya. Oh, my Bueno, God. espere, que ya estoy sacando el cuaderno. Espere, 10, 9, 8, 7, listo, profe, puedo iniciar. ¿Estados de oxidación? Sí, Espere, copio. listo. Bueno. Me falta mucha gente todavía. ¿Quiénes están? Cameron, Dana, Nicolás, Roa. Me falta Perico Iván y Cameron. y Cameron también. Ve, ¿Usted es la que dice iPhone? No, yo soy. ¿quién es? Ah, Yo perdón, estoy no la vi. aquí. Ricardo se conectó por fin. Bueno, listo. Bueno, entonces, hoy ¿se acuerda que ayer les dije que investigaran un tema que se llama balanceo por tanteo? Balanceo, tanteo. No, mentira, por redox. ¿Cómo? Balanceo por redox. Balanceo por reos. Sí, es otro método de balancear las ecuaciones, pero cuando son un poco más complejas, ¿sí? Entonces, vamos a intentar hoy aprender a balancear por redox. Es un poco complejo, necesito mucha concentración y que tengamos unos conocimientos previos. Por eso les dije que consulten en su cuaderno un tema que se llama estados de oxidación. ¿Saben dónde está? Antes de nomenclatura. Búsquenlo. Ya lo encontré. Listo. Entonces, recordemos que para determinar los estados de oxidación teníamos 6 reglas, ¿cierto? El oxígeno trabaja con ¿cuánto? Listo, recordemos. Oxígeno trabaja con -2. El hidrógeno 1. trabaja con +1, ¿cierto? Más 1, sí. Sí, los elementos de los grupos 1A, 2A y 3A trabajan respectivamente con +1, Más 3. no, +2 y +3. Chicos, ¿todos ya están sintonizados en lo que estamos hablando o están perdidos? Creo que falta Jorge. Profe, ya estoy en estado de oxidación, dícteme. No, eso lo teníamos en el cuaderno hace rato. Sí. Estamos repasando las reglas. Cuando un elemento del grupo 7A forma un compuesto binario, entonces el número de oxidación es -1.
número de oxidación menos 1. Y la otra regla, cuando un elemento se encuentra en estado libre, el número de oxidación es 0. Y la suma de los números de oxidación, ¿cuánto tiene que dar? 8. No, señor. ¿No? No. La suma. 10. No empiecen ahí a tontear, hermano. A decir Perdón, cosas. 9. La suma de los números de oxidación siempre tiene que ser igual a 0. A 0. A 0. Esas eran las reglas 9. que teníamos que utilizar, ¿sí? Y esas reglas las tenemos que aplicar cuando vamos a hacer balanceo de ecuaciones por oxidorreducción. Entonces, vamos a recordar. Ya recordaron las reglas, ¿cierto? Voy a borrar. No, profe, todavía no. Ya termino. Listo, Pero ya eso- puedo borrar. Eso lo tienen en el cuaderno todo. Federico ya llegó. Sí, ya llegué y estoy con Iván, que se le fue la luz, pero no los minutos. Ah, bueno, listo. Sí, es que creo que se fue la luz en algunos sectores. Bueno, entonces, vamos a recordar. Voy a colocar aquí 3 compuestos. H2SO4. ¿Sí? H2SO4. Y vamos a escribir los números de oxidación de estos compuestos, de este elemento, por ejemplo. Perdóname por el numerito 2, pero es que aquí no hay opción de colocar más pequeñito esa vaina. Listo. Entonces, ¿cómo? Vamos a sacar los números de oxidación. Entonces, ¿el oxígeno con cuánto trabaja? Con 1. No, menos 2, acabaron de ver. Ish. No. ¿No? Aquí dice 1. La tabla hidrógeno- periódica dice. El oxígeno trabaja con 2. Ey. El hidrógeno trabaja con más 1 y multiplicamos 2 por 2. Pero vamos a... Me está equivocando, sí. 2 por 2. Entonces aquí el hidrógeno, el oxígeno necesita 4 en total, ¿cierto? Sí. Aquí el hidrógeno aporta, ¿cuántos? Lo ve Uno porque nomás. aparece un 1 ahí arribita Porque del ese es el- Aportado, ¿no? Sí, porque es el número de oxidación del hidrógeno. Entonces más 2. Y el azufre, ¿con cuánto trabajará? Entonces aquí. Trabaja con 2. Trabaja con 6. más 2 y menos. 2, 2, 4, 4, ¿por qué? 6. Profe, ¿por qué no lo Más y hacen en menos. Paint para que sea? ¿Cómo? ¿Por qué no lo hacen en Paint? No puedo porque no tengo iPad, me toca todo en esta pantalla. No, eso en el computador. En el computador es dibujar con el mouse y es mejor porque ahí no entiendo nada. No, sí, ¿ustedes están viendo la pantalla de Paint ahí? Sí. No. No. ¿No? Tiene que sacar la otra, creo. Ya acabé de tiene abrir que la ver. pantalla de Paint, ¿la ven o no? No, señor. La Listo. tiene que cambiar. Sí, tiene que No, cambiarla. tiene Creo que que hay una opción. Como usted es el anfitrión, creo que tiene una opción para cambiar pantalla y fijarla. Donde dice share screen. No nos quememos el tiempo con eso porque ayer trabajamos así, pudimos hacerlo. Déjenme, vamos despacito. Bueno, entonces, ojo, recuerden que la sumatoria de estos números, de estos que están aquí Sí. arribita, este 2 y este 4, tiene que dar 0, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿con cuánto trabajará el azufre? Pero el 2, vea, pero el O2 arriba tiene un 2. ¿Ese Con 2 de 4. qué? Con más 2. El ¿Más dos? azufre está Sí, más trabajando dos. ahí con más 2. Muy bien. Profesor, estoy muy perdido. Ay, Profesor, me va a vea, tocar, hay un Perdido, O2. perdido. ya, hay me va a tocar silenciarlo. ¿A En mí? serio. No, a Nicolás, perdón. ¿Por qué? No me interrumpa tanto. Vaya, deje que Pero es vaya. que le estoy diciendo que no entiendo. Le estoy diciendo que no entiendo. Escúcheme. Le estoy preguntando. No le estoy preguntando. Nicolás, lo voy a silenciar. Profesor. ¿Cuál silenciar? Profesor, le estoy preguntando algo.
Por eso le estoy diciendo, deje que vaya fluyendo la clase y ahí le voy despejando las dudas, pero si me interrumpe cada minuto no nos alcanza el tiempo, Nicolás. Pero es Sí, que le por estoy favor, preguntando Nicolás. algo y usted no me responde. Pues es que les voy a explicar, hasta ahora estoy haciendo el procedimiento. ¿Listo? Pero espere. Hágale a ver. Entonces, les decía que cuando hallamos el número de oxidación, la sumatoria de estos numeritos que me quedan aquí arriba siempre me debe dar 0. Entonces, les recuerdo, el oxígeno trabaja con -2, ¿sí? Entonces, como tengo dos átomos de oxígeno, 2 por 2, -4. Ujú. El hidrógeno trabaja con +1. Como tengo dos átomos de hidrógeno, 2 por 1, 2. Dos. Entonces, como la suma de estos tres números que estoy indicando aquí me debe dar siempre 0, entonces el del centro es el que me va a cuadrar ahí la sumatoria. Entonces, en este caso, el azufre trabaja con +2. Si ustedes observan en su tabla periódica, el azufre puede trabajar con 2, 4 o 6, ¿cierto? Ujú. Sí. Entonces, en este caso está trabajando el azufre con 2. De tal manera que la sumatoria de estos tres números de oxidación me va a dar 0. igual a 0. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que determinar, porque es que en el primer paso del balanceo por redox tenemos que sacar los números de oxidación. Miremos un último ejemplo. Vamos a determinar el estado de oxidación de, por ejemplo, Nitrógeno. no, carbonato de calcio. Carbonato de calcio, ¿sí? Ujú. Entonces, señor. Entonces Aló. comenzamos, ¿listo? El oxígeno trabaja con -2, ¿cierto? Ujú. Listo, todos Sí. de acuerdo. El calcio, como está en el grupo 2, ¿con cuánto trabajará? 2. Dos. Con +2, ok. ¿Cuántos necesita en total el oxígeno? ¿Cuántos necesita en total el oxígeno? Sí. 6. 3 por 2, Sí. -6. Acuérdense que aquí tenemos que jugar con los signos, ¿cierto? Por lo Sí, tanto, -6. ¿con cuánto trabajará el carbono entonces? Con 4. El carbono tiene que Más trabajar 4. con +4, ¿cierto? Y la suma Sí. de estos Tiene, tres números de oxidación, tiene que dar entonces 0. me va a dar Ey. 0, igual a 0. ¿Quién dice? ¿Ya entendió, Nicolás? Nicolás, Ah, no está tan difícil. no es difícil. Por el momento. Bueno. Ya lo habíamos visto. Sí. Ujú. Bueno, listo. Entonces, ya nosotros hicimos muchos ejercicios de esto. De todas formas, esto era como una abrebocas por lo que tenemos que hacer ahorita en el balanceo por redox. A ver, Ah, eso Bueno, no es entonces, balanceo. sí. Entonces voy a escribir una ecuación y vamos a empezar a mirar los pasos para balancear por redox. Bueno, entonces voy a escribir aquí la ecuación. Dice, AG más HNO3 HNO. Voy a sacar los otros numeritos más pequeños para que podamos entender bien. HNO3 HNO3 produce AG3. ya les voy a decir qué produce. Produce Latino. AG NO3 más NO2
Porque ahorita coloco los números pequeños. Más. Acá, a ver. Más H2O. Profe, la última ecuación es AgNO3 más NO2 más H2O. Sí, pero es que voy a colocar los números pequeñitos para que podamos, ¿qué? Entender mejor y no se nos confundan los números grandes, ¿listo? Entonces Ok. aquí es AgNO3, ¿sí? Aquí es NO2, Sí, NO2, y aquí H2O. listo. Listo, entonces ya tengo mi ecuación planteada, ¿cierto? Plata más ácido nítrico produce nitrato de plata más óxido nitroso más agua. Entonces, primer paso, para que vayamos viendo el paso a paso. ¿Cuántos pasos son? Muchos, Ah, como, bueno. como 6, pero quiero ir explicándoles paso a paso y luego ustedes lo van a compensar. Entonces, esto sí quiero que lo vayan anotando en el cuaderno, por favor. Determinar el número de oxidación. De reactivos y productos. Determinar el número de oxidación de reactivos y productos. Entonces, yo lo voy a hacer rápido para que ustedes, como ya les expliqué cómo se hace, entonces lo voy a terminar rápido. Entonces, decíamos que cuando un elemento se encuentra en estado solo, el número de oxidación es 0. Entonces, para la plata tengo 0. ¿Listo? ¿Hay duda con la plata? Sí, ¿Si hay duda? sí, el estado de oxidación es 3. ¿Por qué pone 0? No, escúcheme. Cuando un elemento se encuentra en estado libre, ¿qué es el número de oxidación? Son los electrones que se ganan, se pierden o se comparten. Pero aquí como la plata está solita, ni está ganando ni está perdiendo electrones, sino está solita. Entonces el número de oxidación es 0. ¿Listo? Ok, O listo. sea, cualquier elemento, el que sea, cuando esté así solo, el número de oxidación va a ser 0. Vámonos para acá. Entonces, el oxígeno trabaja con -2. El hidrógeno trabaja con +1, ¿sí? Y en total, ¿con cuánto trabaja el oxígeno? Sí. Con -6. Con -6, muy bien. Con -6. De tal forma que el número de oxidación del nitrógeno será... ¿Nitrógeno? Sí, ¿con cuánto trabaja el nitrógeno? Con 5 más 5. Oh, +5. Siento que estoy solo un solo estudiante. Listo. Entonces, aquí ya saqué los números de oxidación de los reactivos. Vámonos ahora con los productos. ¿Con cuánto trabaja el oxígeno, Cameron? -2. Uy, se le engrosó la voz a Cameron. -2. ¿Con cuánto trabaja la plata? 1. Exacto. Como es un elemento solito, trabaja con +1. Por lo tanto, el nitrógeno, ¿con cuánto trabajaría? ¿Quién está por ahí? Con A mí- 5. ¿Cómo? Roa está hoy calladito. Roa, ¿Cuál es la pregunta? ¿con cuánto trabaja el nitrógeno? 5, +5, ¿sí? 5, sí, señor. Entonces aquí estaríamos trabajando con +5. Entonces ya tengo, ¿por qué trabajo con +5? Porque aquí el total serían -6, ¿no? Listo, entonces ya voy teniendo mi número de oxidación. Aquí entonces tendríamos -2 y en total serían -4. De tal manera que, Dana, ¿con cuánto trabajaría ahí el nitrógeno? Con 4. +4, recuerden el signo, ¿cierto? +4. Aquí entonces trabajaríamos con -2, y aquí el hidrógeno trabaja con cuánto, Nicolás, ¿con cuánto trabaja ahí el hidrógeno? Con 1. +1, bien. Y en total entonces serían
más 2. Este paso es el más importante de todos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo no saco no identifico este paso, no puedo seguir adelante. Tiene el perro ladrando. Ahora, segundo, ¿hasta aquí está claro? El que tenga el perro ahí, apague el micrófono, por favor. Voy a encerrar los números de oxidación. Sí. Listo, entonces ahí estoy encerrando los números de oxidación. Ojo que encierro los números de oxidación, no el total, ¿sí? Solo los números de oxidación. Tengo más 4, aquí tengo menos 2. Y aquí tengo más 1, y aquí tengo más 2. ¿Listo? Entonces ahí encerré los números de oxidación. Preguntas ahí. Entonces, por favor, No. escriban eso en su cuaderno. Ya. ¿Listo? Segundo ¿Sí paso. están todos listos? Listo. Segundo Buenas, paso. profesor. Hasta ahora me llegó el internet. ¿Podría explicar brevemente? ¿Con quién hablo? ¿Iván? Con Iván. Sí. Ah, listo. Póngale cuidado. Pero como me colgaste. Continúe, profesor. ¿Y luego con quién hablo? Con Jotson. Explíquele a Iván para avanzar, por favor. Listo, ya lo que estamos haciendo es balanceando por oxidorreducción, ¿sí? Entonces, es un método un poco más complejo porque en este método las ecuaciones son más difíciles de balancear. Pues el primer paso es sacar los números de oxidación, que recordará que lo vimos cuando vimos nomenclatura. ¿Sí recuerdan? Sí. Sí. Entonces ahí, aplicando las normas, sacamos los números de oxidación de cada uno de los compuestos que conforman la reacción. ¿Eso sí lo recuerdan? Sí, Sí, señor. claro. Listo. Ok, ahora segundo paso, determinar. Chicos, necesito que me colaboren con el silencio del fondo. ¿Va a pedir la música? Determinar cuáles elementos cambian el número de oxidación. Este es el segundo paso. Entonces, observen ustedes entre los reactivos y los productos, ¿cuáles elementos cambiaron el número de oxidación? El oxígeno. No, el oxígeno está en 2, en todo el proceso está 2. Ah, el plata. La plata aquí está en 0 y aquí está en 1. El 1. Entonces voy a sacar los primeros elementos que cambian su número de oxidación. Entonces tengo ¿Por qué? aquí la ¿Por qué plata, cambia? porque mire, aquí estaba en 0 el número de oxidación en los reactivos y en los productos pasó a más 1. ¿Por ¿Sí? qué? Porque ahí hay ganancia o pérdida de electrones, ¿sí? Ahorita les explico eso. Entonces voy a colocar que la plata que estaba la plata que estaba en qué? En 0. ¿Cierto? ¿A qué pasó? A 1. No. Hace 1. La plata que estaba en 0 pasó a 1. Entonces, aquí armamos la primera semirreacción. El otro elemento cambió el número de oxidación. ¿Qué? ¿Qué otro elemento cambió el número de oxidación? El nitrógeno. ¿Cuál? El nitrógeno. El nitrógeno estaba en qué? En más 5. Y pasó a... ¿A qué pasó? A más 4.
Pasó a más 4, sí señora, muy bien. Entonces, ya tenemos ahí los elementos que cambiaron su número de oxidación. Entonces, aquí tengo el otro nitrógeno. Chicos, ¿quién es el que tiene música de fondo? ¿El que qué, profe? ¿Quién tiene música al fondo? No sé. Les voy a pedir- ¿Cómo? ¿Era Jorge? Entonces, el nitrógeno decíamos que pasó de más 5 a más 4, ¿sí? De más 5 a más 4. Listo. ¿Por qué hago esto? Porque en los procesos de oxidación y reducción hay ganancia o pérdida de electrones. Entonces yo tengo que establecer cuáles elementos cambiaron su número de oxidación, ¿sí? Entonces, ¿por qué se llama? Escriban esto en sus cuadernos, por favor. ¿El hidrógeno no cambia? No, el hidrógeno, mire que aquí está en 1 y aquí sigue en 1, ¿sí? Por eso les encerré en unos cuadritos. Y voy. Vamos a borrar aquí esta parte. Profe, ¿se puede repetir por qué se hace esto? Sí, se llaman sacar las ecuaciones iónicas para determinar cuáles elementos cambiaron su estado de oxidación, ¿sí? Pues hay unos que ganan y otros que pierden. Entonces vamos a mirar. Aquí debemos tener en cuenta la recta numérica, ¿sí? En la recta numérica, entonces nosotros manejamos unos valores. Vamos. ¿Cuántos electrones puede ganar o perder un elemento? 7 electrones. 7, ¿cierto? Entonces, es el número máximo que puede ganar o perder. Entonces, de esa manera, entonces vamos a colocar aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones. Y aquí también puede ganar o perder 7 electrones. 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Listo, entonces aquí tenemos nuestra recta numérica. Ah, pero aquí ¿qué nos faltó? Menos. Ahí es negativo, entonces venga, borramos ese pedacito. Profe, no miro. Allá. Ya, espere un momentico que me toca borrar una cosita. Listo. Aquí, eso. Entonces aquí vamos a colocar en los valores negativos, ¿no? Menos Claro. 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2 y menos 1. ¿Listo? Entonces ya quedó mi recta numérica. Entonces tengan en cuenta lo siguiente. ¿Qué carga tienen los electrones? ¿De qué elemento? No, en general, ¿qué carga tienen los electrones? Positivo y negativo. No, los electrones tienen carga negativa, ¿sí? Negativo. Ah, sí. Entonces, cuando la recta va hacia este lado, vamos a establecer que hay una pérdida de electrones. Listo. Hay pérdida de electrones y el elemento se oxida. ¿Sí? El elemento se oxida. Y cuando va hacia este lado de la flecha, hay una ganancia de electrones y el elemento se reduce. ¿Cómo así reducirse? Se reduce el número de oxidación. Entonces, por ejemplo, mire, aquí estaba en 5 y pasó a 4, ¿cierto? Entonces, aquí hay ganancia o pérdida de electrones. Profesor, ¿por qué pasa de 5 a 4? Ay, espérese un momentito. Hay ganancia de electrones. Porque, mire, aquí estaban en 5 y aquí pasó a 4, ¿sí ven? ¿Por qué?
cuando ocurre la reacción química, recuerde que les dije que había un rompimiento y formación de enlaces, ¿cierto? Entonces, cuando se rompen esos enlaces y se vuelven a unir, entonces unos electrones ganan o pierden electrones. Por ejemplo, aquí la plata estaba sola, ¿cierto? Pero cuando formó el nitrato de plata, tuvo que formar un enlace iónico con el nitrógeno y perdió el electrón que tenía en el último nivel. Entonces, ahí está perdiendo un electrón. ¿Sí? ¿Por qué pierde? Porque la carga queda positiva. ¿Aló? Sí, profe. Ah, ya pensé Es que Sí, ya. Entonces, por eso se llama oxidorreducción, ganancia y pérdida de electrones. Entonces, aquí vamos a determinar que la plata estaba en 0. Me faltó colocar el 0. La plata estaba en 0, ¿cierto? Y pasó a 1. ¿Perdió electrones o ganó? Ganó. No, perdió, mire, está en 0 y pasó Perdió. a 1. Miren el sentido de la flecha. Perdió. Aquí perdió un electrón. para la ¿Sí? casa. Y el nitrógeno estaba en 5 y pasó a 4. Ganó. Estaba en 5 y pasó a 4. Está ganando un electrón, ¿sí? Entonces aquí tenemos que ganó un electrón. Más un electrón. Este tema es un poco complejo, no se asusten porque esto es de hacer muchos ejercicios. ¿Listos? Sí, ya me cuenta. Química. Bueno, tranquilos que ahorita les voy a dejar una página para que practiquen y ahí están los ejercicios resueltos paso a paso. Pero no importa. Ok, Bien. entonces, Manda por WhatsApp. no, por cibercolegios, les voy a mandar la página. Entonces, listo. ¿Cuántos electrones ganó acá? ¿Dónde? Vamos a Uno hacerlo. electrón. ¿Cómo? ¿Dónde hay nitrógeno? Sí, La música se la Ganó ganó. Uno. esperen. 1, ¿cierto? Entonces, cuando esta cantidad de los electrones que se ganan, venga chicos, necesito que me apaguen la música porque no puedo hablar con música al fondo. Aló, Ahí estamos. ya. Cuando esta cantidad de electrones está igualada, quiere decir que las cargas en la ecuación están ya niveladas. Y voy a proceder a hacer una suma algebraica. Entonces, si yo sumo estas dos cifras, ¿cómo me va a quedar? AG más N, ¿cómo me queda? AGN. Pues AG más N, ¿cierto? Sí. AG más N. Como estas cargas son iguales, entonces se cancelan. Esta se cancela con esta y esta se cancela con esta. Entonces ya igualen las cargas. Y aquí al final me va a quedar lo mismo. AG Sí. más N. AG más N. Y ya establecí las ecuaciones, las semirreacciones. Estas de aquí se llaman semirreacciones. ¿Cuál? Esta de aquí abajo. Entonces, Ok. escriban eso en su cuaderno, por favor. Que un momento. ¿Listo? Ya va. Listo, profe. Listo. Ahora voy a borrar esto. ¿Ya puedo borrar? Jorge, ¿ya puedo borrar? Aún no.
sé lo que sería la pérdida de electrones o no, pero esa parte sí. Uy, Ay, van como que enfermos, rica. Ahí miren que lo digo yo. me ahogué con agua. ¿Cómo? Bueno, y el último paso es terminar de balancear por tanteo, ¿sí? Sí. Entonces, Profe, tengo ¿en qué Señor. paso vamos? en el último ya, ¿Cómo así? Yo pensé que íbamos en el 2. no, tranquilo, tranquilo que ahorita les doy un ejemplo de chorizo. Ahorita repita los pasos, por favor. Sí, ahorita voy a hacer otra ecuación. Oh, changos. Listo, dale. Bueno, vamos a terminar de balancear esta ecuación por tanteo. ¿Sí? Entonces, recuerden que en el tanteo colocábamos a un lado los reactivos. A un lado los reactivos y al otro lado los productos. Entonces, ¿cuál era el orden que debíamos seguir, Dana? ¿Cuál colocó de Dana. primero? Yo lo mismo, Nicolás. Los metales y no metales. Entonces, primero metales, entonces en este caso plata, después Nitrógeno. nitrógeno Sigue. hidrógeno, y Oxígeno. oxígeno. Muy bien, listo. Entonces, comencemos. Platas, ¿cuántas platas tengo en reactivos? Bueno, una. Entonces, en reactivos tengo uno y en productos uno, entonces colocamos platas, uno en reactivos, uno en productos. Nitrógenos, ¿cuántos tengo en reactivos? Uno. Y en productos, Dos. dos, ¿cierto? Entonces, ¿qué debo hacer? El dos. Vamos a colocar aquí un 2. Listo. Paso aquí. Sí, Nicolás, sé que la clase está aburrida porque no vino ayer y no entiende lo que estamos haciendo. ¿Cuántos nitrógenos tenemos entonces? 2 en reactivos y 2 en productos. Ok. ¿Cuántos hidrógenos tenemos en los reactivos? 2. ¿Y en los productos? 2. 2. Entonces tenemos 2 reactivos y 2 en productos. ¿Y oxígenos cuántos tenemos en reactivos? 3. ¿Cómo? Bueno, no. 6. 6. 6. Qué retraso. Tranquilo, pasa todo. 6 en reactivos y en productos tenemos 6. 6 también. Y listo, ya nos quedó balanceada la ecuación. ¿Sí? Ujú. Bueno, entonces escríbanlo ahí por favor y ahorita me dicen qué pasa. Ya. Bueno, Y les voy a dar un ejemplo de corrido entonces ahora. Mi caña decida. ¿Listo? ¿Puedo borrar? Bueno, voy a hacer una reacción completica. ¿Listo? Y luego ustedes me hacen las preguntas pertinentes. Voy a borrar, ¿sí? adelante, profe. Yo quería ver si Dígame, usted dígame. podría repetir los pasos, el paso a paso al final del video. ¿Al final del video? ¿Cuál video? Ah, Digo, de la videollamada. ya, tranquilo que ahorita les voy a hacer un ejemplo completo y ya les explico paso a paso. ¿Listo? Listo.
Profe, una pregunta. Señor. ¿No se puede poner música pero poniendo en mute su micrófono? No, hermano, está en clase. ¿Cuál música? No jodas. ¿Qué Bueno, música? yo solamente preguntaba. Yo solamente Ya sé respondí. de quién, ya sé ¿Ah? de quién es la música, Jorge. No. Cuando me he puesto música es cuando han visto que mi micrófono está apagado. De resto nomás. Ya, vayan vayan escribiendo esto en sus cuadernos y sacando el número de oxidación. ¿No? Déjame ver. ¿Cuál? ¿La de arriba? Sí, espera un momentico que le coloque los numeritos. Ok. Amarre. Sí. Ya. ¿Qué pasó? Ya estamos escribiendo la ecuación. Ah, o sea, estamos en lo mismo. Escribir la ecuación. Sí, pero ya va a tener que sacar ustedes los números de oxidación. Sí, espero la termine de escribir. De hecho, si usted está escribiendo la ecuación, yo ahorita estoy buscando los números de oxidación. Y de hecho, estoy buscando. Listo, ahí están. Bueno, listo, entonces voy a escribir números de oxidación. Tenemos aquí, para el arsénico, ¿cuál es? Número de oxidación. Profe, Se- el elemento de productos, el primer elemento, se llama Arsénico. hidroarsénico de oxígeno, ¿Cuál de hidroarsénico? ácido. ¿Dónde? ¿Qué inventa usted? Pues yo no sé. No, triarsénico, ¿no? ¿De dónde están inventando ustedes? No quiero. Uy. Aquí entonces trabajamos menos 2, aquí más 1 y aquí más 5.
Estoy escribiendo por el grupo en serie. Menos 2. Más 2. Listo, entonces ahí ya tengo los números de oxidación. Voy a encerrar los que cambiaron el número de oxidación, ¿listo? Entonces, arsénico está en 0 y pasó a 5. ¿Sí? ¿Quién está con WhatsApp ahí? Y Qué falta de respeto. nitrógeno está en más 5 y pasó a más 2. ¿Listo? Esos fueron los que cambiaron el número de oxidación. Entonces, los vamos a sacar aparte. Entonces, arsénico y nitrógeno. Entonces aquí entonces el arsénico decíamos que estaba en 0 y pasó a más 5. 5. Más 5. Y el nitrógeno estaba en más 5 y pasó a más 2. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos los elementos que cambiaron el número de oxidación. El arsénico pasó de 0 a 5 y el nitrógeno pasó de 2 a 5. Entonces ahora yo les voy a preguntar, ¿cuántos electrones ganó o perdió el arsénico? Perdió 5. 5. Estaba en 0 y pasó a 5, entonces el arsénico perdió 5 electrones, ¿cierto? Perdió 5 electrones. Y el nitrógeno estaba en 5 y pasó a 2. Ganó 3. Ganó 3 electrones. ¿Sí quedó claro eso para todos? No. ¿No? Mire, el arsénico estaba en 0, ¿cierto? Sí. Y pasó hasta 5. Decíamos ahorita que cuando está Solo, ¿cierto? que cuando está hacia este lado hay pérdida de electrones. ¿Sí? Cuando está hacia Sí. este lado hay pérdida de electrones. Y cuando va hacia este lado hay ganancia de electrones. Entonces, aquí estaba en 0 y pasó a 5, perdió 5 electrones. ¿Sí? Y el nitrógeno estaba en 5 y pasó a 2, ganó 3 electrones. ¿Sí quedó claro ahí? Sí, señor. Listo. El arsénico estaba en 0 porque no estaba... Porque aquí ¿Unido? no estaba compartiendo con nadie, sí. Y pasó a 5 porque cuando formó el ácido, entonces tuvo que regalar 5 electrones para que todos cumplieran la ley del octeto, ¿sí? Claro. Y el nitrógeno, aquí estaba en el ácido nítrico, estaba con más 5. Y en el óxido nitroso quedó con más 2. Entonces ahí hubo una ganancia de electrones cuando se formaron los nuevos enlaces. Pongan atención que aquí hay algo nuevo. ¿Listo? Yo tengo que igualar estas cargas. Que el número de electrones que se ganen sea igual al número de electrones que se pierden. Entonces, para igualar esas cargas, voy a multiplicar la ecuación